de la Universidad Tecnológica de El Salvador y este día hablaremos sobre las NIF S1 y S2. Las NIF S1, como su nombre lo indican, son requerimientos generales para la información financiera relacionada con la sostenibilidad, estas emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Sostenibilidad. Esta norma se centra en la divulgación de información financiera relacionada con la sostenibilidad y el impacto ambiental y social de gobernanza. El propósito de esta NIF es proporcionar un marco de referencia que permita a las empresas comunicar de manera consistente y transparente su exposición de riesgo y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad. Este facilita a los inversionistas y a otras partes interesadas la evaluación del desempeño de una empresa en términos de sostenibilidad y su impacto a largo plazo. El objetivo de esta norma es desarrollar y promover estándares globales para la presentación de informes de sostenibilidad con el fin de mejorar la transparencia y la calidad de la información relacionada que las empresas proporcionan a los inversionistas y a otras partes interesadas. La importancia de la NIF S1 radica en varios aspectos claves para la empresa, como pueden ser en la mejora de la transparencia, la toma de decisiones, la mitigación de riesgo, la responsabilidad corporativa, entre otros. Los principales usuarios de esta NIF incluyen a los inversionistas, a los reguladores y autoridades, analistas financieros, a las empresas, entre otros. El alcance de la NIF S1 busca proporcionar un marco integral para la presentación de informes sobre la sostenibilidad que sea relevante y útil para los diversos usuarios. La aplicación. Las NIF S1 es aplicable a cualquier entidad que prepare estados financieros bajo las normas internacionales de información financiera, dependientemente de su tamaño, industria o ubicación geográfica. Esto incluye a empresas cotizadas o no cotizadas, lo que promueve la consistencia y comparabilidad global en la presentación de informes de sostenibilidad. Exclusión. En la aplicación de las NIF S1, las empresas pueden encontrar algunas áreas de exclusión que les permita adaptar la norma a sus circunstancias específicas. Flexibilidad. La NIF S1 permite que las empresas adopten un enfoque progresivo en la divulgación de información. Esto significa que pueden comenzar con un nivel básico de reportes y a medida que desarrollen sus capacidades internas y sistemas de recopilación de datos, aumentar la profundidad y alcance de la información divulgada. Fundamentos conceptuales de las NIF S1. Los fundamentos conceptuales establecen a los principios claves que guían la preparación y presentación de estados de sostenibilidad. Estos fundamentos son esenciales para garantizar que la información proporcionada sea útil y relevante para los usuarios. Cualidades fundamentales. La relevancia se basa en la materialidad que impacta que la información divulgada debe tener un impacto significativo en las decisiones de los usuarios. Mejoras. Las NIF S1 fomentan la claridad en la presentación de la información para evitar ambigüedades y facilitar la comprensión. Presentación racional. La información razonable implica que la información divulgada debe cumplir con los principios generales establecidos en la SNIF S1, incluyendo los conceptos de relevancia, presentación, fidedigna, comparabilidad, verificabilidad y oportunidad. En la presentación razonable y materialidad tenemos la presentación razonable. Requiere revelar información pertinente sobre los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad que podría esperarse razonablemente y que afecten las perspectivas de la entidad, así como la presentación fiel de acuerdo a los principios establecidos en la norma. La materialidad es un aspecto de relevancia específico de la entidad basada en la naturaleza o en la magnitud o en ambas de los elementos a los que se refiere la información, relacionadas en el contexto de la información financiera a revelar, relacionada siempre con la sostenibilidad. La información es material o de importancia relativa si pudiera esperarse razonablemente que la omisión, la expresión inadecuada o el ensombrecimiento de esa información influya en las decisiones que los usuarios principales de los informes financieros con propósito general tomen basándose en esos informes.
Tenemos el contenido principal de la información a revelar. En eso está la gobernanza. El objetivo de la información financiera a revelar sobre la gobernanza es permitir a los usuarios que los informes financieros con propósito general comprendan los procesos, controles y procedimientos de gobernanza que una entidad utiliza para supervisar, gestionar y vigilar los riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad. La estrategia. El objetivo es permitir que los usuarios de los informes financieros con propósito general comprendan la estrategia de una entidad para gestionar los riesgos y las oportunidades relacionadas con la sostenibilidad. La gestión del riesgo. La gestión del riesgo comprende los procesos que una entidad para identificar, evaluar, priorizar y supervisar los riesgos y oportunidades que tienen relacionados con la sostenibilidad, incluyendo si esos procesos están integrados en el proceso global de la gestión de riesgos y cómo lo están llevando a cabo, y evaluar el perfil global de riesgo de la entidad y su proceso global de gestión de riesgo. Materiales y objetivos. Los materiales y objetivos, las métricas y objetivos, comprenden el desempeño de una entidad en unas relaciones con su riesgo y oportunidad, relacionados siempre con la sostenibilidad, incluido el progreso hacia cualquier objetivo que la entidad ha establecido y cualquier objetivo que se le requiera cumplir. Continuando con la presentación, corresponde la NIF S2, que es información a revelar relacionada con el clima. En ese punto tenemos 5 cosas que debemos conocer acerca de esta NIF. Como punto número 1 tenemos que requiere divulgación de información sobre riesgos y oportunidades relacionados con el clima que pudieran afectar las perspectivas de la entidad, incluyendo riesgos físicos y transicionales. Esto más que todo les pide a las organizaciones divulgar información financiera material sobre todos los riesgos y oportunidades que estén relacionados con el clima y que pudieran afectar las perspectivas de la entidad, incluyendo hablar sobre los riesgos climáticos, físicos, riesgos transicionales que afecten a las entidades. Como punto número 2, tenemos que se utiliza en conjunto con la NIF S1, que básicamente lo que tenemos hoy en día es un tema de 2 normas que se deben usar de forma conjunta, como la S1, que nos da entrada a definiciones, conceptos básicos para establecer las prácticas de divulgación, y la empresa decide que el tema del cambio climático es un tema a abordar, se tendría que usar la NIF S2. Punto número 3. Incorpora las recomendaciones del TCFD, que estas son las siglas en inglés, y que es decir que las organizaciones que divulguen bajo la NIF S2. Así como la NIF S1 incorpora las recomendaciones del TCFD de los 4 pilares que mencionó la compañera en la NIF S1, que es gobernanza, estrategia, gestión de riesgo y las métricas y objetivos. Esto quiere decir que de los efectos prácticos que cualquier empresa que alinee su divulgación de la NIF S2 estaría de facto cumpliendo con las recomendaciones. Punto número 4. Solicita divulgación sobre los planes de transición, su alcance, análisis de escenarios climáticos, tomando en cuenta provisiones de alivio para facilitar su implementación. Este cuarto punto es importante porque nos da a conocer este documento que pide la divulgación de métricas genéricas. Por decirlo así, genéricas porque aplicaría a cualquier empresa, independientemente de su modelo de negocio y de su industria. Y estas divulgaciones tienen que ver con sus planes de transición hacia una economía de valor neto cero, sus gases de efecto invernadero, los análisis de escenarios climáticos, qué tan preparada y qué tan resiliente está bajo varios escenarios climáticos. Para algunos de estos requerimientos se están tomando en cuenta provisiones de alivio que facilitarían la implementación que se está considerando en esta NIF S2. Y punto número 5, promueve la divulgación de riesgos y oportunidades industriales mediante guías industriales ilustrativas.
basadas en métricas climáticas de los estándares SAF, que es una organización de normalización que elabora normas sectoriales para la divulgación de riesgos y oportunidades de sostenibilidad. Con este punto, finalmente, esta norma promueve la divulgación de información industrial. Es una métrica o divulgación genérica que aplica a cualquier empresa independiente de su modelo de negocio y su industria. Y las divulgaciones industriales que sí tiene que ver específicamente con el modelo de negocio y la industria en la que una organización opera. Este documento de la NIF S2 pide a las organizaciones revisar qué métricas industriales podrían estarse reportando y para ello hace uso de las métricas de cambio climático que están incluidas en los estándares. El contenido de la NIF S2 tenemos como primer punto el objetivo. Las NIF S2 tiene como objetivo que las entidades divulguen información sobre los riesgos y oportunidades sobre el clima, que sea útil para la toma de decisiones de los inversores. Esto incluye información sobre todos los riesgos y oportunidades sobre el clima que podría esperar afecten las perspectivas de la entidad, como por ejemplo los flujos de efectivo, acceso al financiamiento o el costo del capital, que puede ser de corto, mediano y largo plazo. Su alcance. La NIF S2 aplica tanto como para riesgos como para oportunidades para la divulgación de riesgos climáticos, incluyendo riesgo climático físico y riesgo climático transicional. Las oportunidades climáticas. El contenido principal de la NIF S2 tenemos los 4 puntos importantes que se mencionan en la NIF S1 como información a revelar que también se adopta en la NIF S2, como la gobernanza, la estrategia, gestión de riesgo y oportunidades, y como punto número 4, las métricas y objetivos. La gobernanza incorpora la información para comprender los procesos y controles y procedimientos de gobernanza que utiliza la entidad y supervisa los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Estrategia, información para comprender la estrategia de la entidad al considerar riesgos y oportunidades relacionados con el clima en el corto, mediano y largo plazo. Gestión de riesgo, información para comprender los procesos mediante los cuales se identifican, evalúan, priorizan y monitorean los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, incluyendo si y cómo estos se integran e informan los procesos de gestión de riesgo de la entidad. Y por último, las métricas y objetivos, que es la información que comprende el desempeño de la entidad en relación a sus riesgos y oportunidades relacionados con el clima, incluyendo su progreso hacia los objetivos establecidos. Estos 4 pilares son tomados de las recomendaciones del TCFD, lo cual significa que en términos prácticos, que cualquier entidad que hoy en día reporte bajo las recomendaciones del TCFD viene bastante encaminado en cuanto a la alineación de la NIF S1 y también de la NIF S2. Estos 4 pilares se dividen en 3 pilares cualitativos, que son los primeros 3, gobernanza, estrategia, gestión de riesgo y oportunidades, y el 4º pilar cuantitativo, que se enfoca en la divulgación, información sobre métricas y objetivos. En términos breves, la gobernanza es hablar sobre cómo la organización está estructurada internamente, cuáles son sus comités, que si los tiene, cuáles son sus organismos internos para monitorear, gestionar y supervisar riesgos y oportunidades relacionados con el clima o con la sostenibilidad si estamos hablando del S1.
Estrategia, como su nombre lo indica, tiene que ver cómo la organización está introduciendo elementos relacionados con el clima para la S2 y con la sostenibilidad para la S1. Para definir cuál es su estrategia de negocio a corto, mediano y largo plazo, la gestión de riesgo. Ya un poco más operacional, la divulgación, porque aquí tiene que ver básicamente cómo se están identificando, evaluando y priorizando y monitoreando lo que esas oportunidades relacionadas con el clima para la S2 y con la sostenibilidad para la S1. Y que nos den una idea del perfil de negocio de la organización ante estos diferentes riesgos y oportunidades. Y el último pilar tiene que ver con métricas y objetivos. Acá sí se busca que las empresas divulguen información puntual, información numérica, cuantitativa sobre cómo están desempeñando los temas relacionados con el clima, incluyendo hablar sobre sus objetivos y lo que se han fijado. Esta guía les pide a las organizaciones irse a las guías industriales ilustrativas que acompañan a la NIF S2 y que incluyen medidas basadas en los estándares ASBI, pero que son parte de las guías industriales ilustrativas en vez de ser parte de los estándares ASBI como tal. Gobernanza, requerimientos de divulgación. El órgano u organismos de gobernanza o los individuos responsables de la supervisión de los riesgos y oportunidades sobre el clima en específico, como se reflejan las responsabilidades de los órganos o los individuos en los términos de referencia, mandatos, descripciones de los puestos y otras políticas de la entidad. Como el órgano u organismos a los individuos aseguran que estén o estarán disponibles las habilidades y competencias para supervisar las estrategias diseñadas para responder a dichos riesgos y oportunidades. ¿Cómo y con qué frecuencia se informa al órgano u organismos o los individuos sobre dichos riesgos y oportunidades? ¿Cómo el organismo o los individuos consideran dichos riesgos y oportunidades al supervisar la estrategia de la entidad, sus decisiones sobre transiciones importantes y sus procesos a políticas de gestión de riesgo? ¿Cómo el órgano o los individuos supervisan el establecimiento de objetivos y monitorean su progreso, incluyendo si y cómo estos se consideran en políticas de remuneración basadas en el desempeño? El papel de la alta dirección. En los procesos de gobernanza, controles y procedimientos usados en el monitoreo, gestión y supervisión de dichos riesgos y oportunidades, incluyendo si el rol les delega a un cargo o comité al nivel de la alta dirección o cómo se supervisa ese rol o comité, y si se están usando controles y procedimientos para apoyar la supervisión de dichos riesgos y oportunidades. Y en caso afirmativo, cómo estos se integran con otras funciones internas. Estrategia de requerimientos de divulgación. Los riesgos y oportunidades sobre el clima que pudiera razonablemente esperarse afectan las perspectivas de la entidad. Los efectos actuales y previstos de dichos riesgos y oportunidades sobre el modelo de negocio y cadena de valor de la entidad. Los efectos de dichos riesgos y oportunidades sobre la estrategia y toma de decisiones de la entidad, incluyendo información sobre planes de transición climática, los efectos de dichos riesgos y oportunidades sobre la posición financiera, rendimiento financiero y el flujo de efectivo de la entidad durante el periodo y sus efectos previstos en el corto, mediano y largo plazo, considerando cómo dichos riesgos y oportunidades se toman en cuenta en la planificación financiera. La resiliencia climática de las estrategias y el modelo de negocio de la entidad ante cambios, sucesos e incertidumbres relacionados con el clima. Elementos puntuales de la divulgación que incluye este pilar de estrategia tenemos: estrategia y toma de decisiones.
Efectos de riesgo y oportunidades climáticos sobre la estrategia y toma de decisiones de la entidad, incluyendo información sobre planes de transición climática. Información sobre cómo la entidad ha respondido o planea responder a los riesgos y oportunidades climáticos, incluyendo cambios en el modelo de negocio, esfuerzos de mitigación y adaptación y por último los planes de transición. Información sobre cómo la entidad está financiando y dotando de recursos a estos planes y actividades. Información cuantitativa y cualitativa sobre el progreso de los planes reportados en periodos anteriores. Estrategia, posición financiera, rendimiento financiero y flujo de efectivo. Efectos actuales y previstos de los riesgos y oportunidades climáticos sobre la posición financiera, rendimiento financiero y flujo de efectivo. Información sobre efectos financieros actuales y previstos de riesgos y oportunidades climáticos. Al preparar esta información, la entidad deberá conocer dos enfoques importantes. Como primer punto tenemos la información razonable y sustentable disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. Y número 2, enfoque acorde a las habilidades, capacidades y recursos disponibles. La información cuantitativa puede ser expresada como una cifra o un rango. También se permite información cualitativa si la entidad no cuenta con habilidades, capacidades y recursos para divulgar cuantitativamente. Y la estrategia de resiliencia climática. La resiliencia climática de la estrategia y el modelo de negocio de la entidad ante cambios, sucesos e incertidumbres relacionados con el clima. Uso de análisis de escenarios climáticos usando un enfoque proporciona a las circunstancias de la entidad. Dos cosas. Número 1, información razonable y sustentable disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. Y número 2, enfoque acorde a las habilidades, capacidades y recursos disponibles. La NIF S2 incluye una guía de aplicación basada en materiales del TCFD sobre cómo realizar análisis de escenarios climáticos. Las etapas de progresión según el TCFD tenemos 3. La primera sería iniciando, la segunda ganando experiencia y la tercera avanzando. Continuamos con la gestión de riesgos. Continuando con el punto de gestión de riesgo, pide hablar sobre los procesos y políticas que la entidad tiene para poder identificar, evaluar, priorizar y monitorear los riesgos sobre el clima y también las oportunidades sobre el clima. La diferencia entre las NIF S1 y las NIF S2 tiene que ver con el último pilar de métricas y objetivos. En el enfoque es un poco distinto porque hay dos tipos de métrica. Por un lado tenemos las métricas genéricas, que son estas métricas que no toman en cuenta la industria de una organización, y tenemos las métricas industriales. Estas sí toman en cuenta el modelo de negocio y la industria en la cual una organización participa. No es todo hablar sobre métricas, sino también hay que textualizarlas en objetivos que una entidad se ha establecido, tanto de manera independiente como por medio de su regulador o por ley. Las métricas genéricas son las que no tienen que ver con la industria en la que opera una organización, y lo que pide es de las organizaciones reportar gases de efecto invernadero con alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Es importante mencionar que para la divulgación del enfoque 3 se incluyen varias provisiones de alivio. Es bastante más complicado reportar el alcance 3 que el alcance 1 y alcance 2. Simplemente para la emisión del alcance 13, recordemos que el alcance 1 y alcance 2, la emisión directos de las organizaciones
del alcance 2 son los que se dan en uso de la electricidad. El alcance 3 son las que se generan de manera indirecta y que tienen que ver con la cadena de valor de la organización. Es por eso que la, la involucran el alcance 1 de muchas otras organizaciones con las cuales una organización tiene relaciones. Es necesario tener mucho más tiempo para obtener estos datos, por lo que se necesita eh, acercarse a la cadena de valor para recabar la información. Se está tomando como periodo de gracia un año para que las empresas puedan hacer este ejercicio y reportar sus emisiones alcance 3. Se está pidiendo que reporten la cantidad de porcentaje de activos o actividades del negocio que son vulnerables ante los riesgos climáticos, tanto transicionales como físicos, o tienen que ver con las oportunidades climáticas. Se pide la divulgación sobre los precios internos, carbono, en caso de que alguna organización esté usando precios internos de carbono. Se pide la divulgación, que se divulgue cómo está tomando en consecuencia en toma de decisiones. También se pide hablar sobre divulgación de la alta dirección. Siguiendo con las métricas, la NIF S2 pide a las organizaciones considerar las métricas industriales, en este caso, las que sí sean aplicables para la organización, que se reporten bajo esa métrica que se incluyen en los anexos. Mencionar que estos anexos han sido informados por las métricas de cambio climático de los estándares SASB. Pero no solo es de hablar de métricas, también de los objetivos climáticos. No vas a divulgar la información sobre cuál es el estado actual de las emisiones de gases invernaderos, sino que tiene que contextualizar esos datos que están brindando los inversores. Hablaremos sobre los apéndices que acompañan las NIF S2, son tres. Son tres en particular. El primero se define términos utilizando dentro de la norma en segunda, y más importante es la guía de aplicaciones, y existe un apéndice adicional que habla sobre la fecha efectiva de las transacciones. El apéndice B. Este apéndice habla más que todo de la guía de aplicaciones. Es una parte integral de la NIF S2. Esta guía de aplicaciones abarca ejemplos sobre resiliencia climática, emisiones de gases de efecto invernadero, las métricas genéricas y los objetivos climáticos. Esta guía de aplicaciones encontraron muchas más información sobre puntual, más técnica, que tiene el objetivo de ayudar a la implementación de esta norma. El apéndice C tiene que ver con fecha de efectiva, tiene 3 puntos importantes, tiene información comparativa. La organización puede informar comparativa durante el primer año, la aplicación, pero durante el segundo año ya tiene que obligar, incluyendo informar sobre el año actual y el anterior. El protocolo de gases de efecto invernadero. Hay otros mecanismos y protocolos que otras empresas utilizan. Como tercer punto, hay una provisión del alivio de gases de efecto invernadero alcance 3, para que estos son más difíciles de contabilizar, y se incluye esta provisión de alivio para que durante el primer año de la norma durante el año de la norma de alivio, para que no tenga que reportar estos gases de efecto invernadero, efecto 3, y lo haga a partir del año 2. Para continuar e ir cerrando nuestras participaciones, nosotros contamos con unas conclusiones.
Tenemos la información de revelación. Las NIF permiten a la empresa reportar información crítica para inversiones de la stakeholders. Impacto mejora la transparencia y la preparación frente a riesgos climáticos. Y lo último, cumplimiento de las entidades que debe adaptar su proceso para cumplir las nuevas exigencias. Muchas gracias. Esta es nuestra participación.